Como historiador, una de las preguntas más frecuentes que me van a hacer toda la vida es: si construyeron los egipcios las pirámides, ¿no fueron aliens? ¿Estás seguro? Y la respuesta es no. No fueron aliens los que construyeron las pirámides. No tenemos la explicación a ciencia cierta. Eso también es verdad, porque nos hacen falta algo de información, pero no fueron aliens y eso sí lo podemos comprobar. Y aquí quiero sacar una frase que va a sonar a mamador filosófico, disculpen la palabra, pero que es: la ausencia de evidencia no implica la inexistencia de esta. Esto es muy importante porque nos está diciendo que porque no podamos explicar algo de manera concreta, no significa, por un lado, que no se pueda explicar y por otro, que le debamos atribuir fuerzas o poderes mayores a ese fenómeno. Un ejemplo muy habitual de cuando los humanos hacemos esto son todas las religiones que existen en el mundo, en especial las totémicas. ¿Cómo pasó esto? Los antiguos griegos, no podían explicar por qué cayó un rayo. Era algo completamente inaudito. ¿Cómo que? No sabemos. ¿Qué fue? Fue Diosito. Diosito hizo caer ese rayo. ¿Quién fue? Zeus, es el dios Zeus. Él controla todos los rayos y empezaron a construir ahí toda una cosmovisión del mundo en torno al panteón griego. Así funciona la mayoría de las religiones. No solo la de los griegos, vamos a tener todas. Todas tienen el mismo principio de fenómenos que no podemos explicar, se los atribuimos a fuerzas mayores. Y luego ya vamos a tener, por ejemplo, casos en donde, mira, apareció la virgencita en este pedazo de construcción. Señal divina de que debemos de hacer tal cosa. El punto es entonces que muchas veces los seres humanos vamos a estar atribuyendo explicaciones de cosas que no podemos entender a fuerzas mayores. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Hay algunas personas que no han acabado de entender que sí fueron los humanos y dicen: fueron aliens. Ya no podemos decir que fue Dios porque las explicaciones en torno a los dioses han sido muy refutadas y no te hacen ver tan intelectual, y muchas veces las teorías de las construcciones de las pirámides por medio de los aliens tratan de pretender ser intelectuales. Entonces vamos a tener que fueron los aliens, fueron extraterrestres, porque esto también suena muy científico. Y ese es el otro punto que hay que tratar. Está basada en la pseudoarqueología y la pseudociencia. ¿En qué consiste esto? Prácticamente la pseudoarqueología lo que hace es agarrar vestigios aislados, sobreinterpretarlos y darles un análisis que tiene que ver mucho con el tiempo presente. ¿De qué han nacido teorías tan locas como que antiguos sumerios, Mesopotamia, la Atlántida realmente existe? Sobre todo la Atlántida sí existieron, las otras dos culturas sí existieron de Averdis, esas, pero que los sumerios o los mesopotamios vienen de los aliens y que nosotros somos aliens. Aliens en el sentido no de que, bueno, llegó el asteroide y de a partir se creó la vida humana. No. Aliens en plan de llegó una nave y nos crearon a nosotros. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Bueno, ellos agarran algunas tabletas, algunos vestigios y dicen: es que aquí está agarrando una máquina, te voy a poner ahorita la imagen en está agarrando una máquina y esto está moviéndose como para que fuera una nave espacial, y mira, estas son palancas, y empiezan a crear interpretaciones muy locas. Esto de alguna manera tiene que ver con algo que en las disciplinas de las ciencias sociales se le llama semiótica, que es la interpretación de los signos y los símbolos. Pero algo muy importante que se ocupa hacer es interpretarlos en un contexto histórico y social específico. En la historia muchas veces la gente olvida que hay que hacer eso en el tiempo del que se está hablando. Si esta es una tableta que se escribió en el 500 a.C., pues entonces hay que interpretarla como los códigos sociales del 500 a.C., no los actuales, porque si no, no tendría sentido esa interpretación. Pero bueno, esas interpretaciones bien locas entonces nos llevan a un punto esencial. ¿Por qué incomprendemos tanto la historia del pasado? ¿Por qué digo que estas interpretaciones de las pirámides hay una incomprensión total de cómo funcionan los procesos históricos y de alguna extensión la ecología? Bueno, te lo voy a poner con el tema de la ecología. El Egipto que vemos ahorita en el 2023 no es el mismo de hace miles de años. Es completamente diferente porque el cambio climático es algo muy presente. Y no, el cambio climático no es algo nuevo o que solo sea ocasionado por el ser humano, que es potenciado por eso sí. Pero el cambio climático es un proceso normal de autorregulación del planeta. Entonces, a veces va a haber temporadas de frío y a veces va a haber temporadas de calor. Entonces, esto va a hacer contracciones en los bosques, en los lagos, en los océanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú me entiendes? Y esto es muy importante porque, por ejemplo,
Antes, en la Edad Media, se podía producir un vino de muy buena calidad en el sur de Inglaterra. Y actualmente eso es imposible. Antes, para los romanos, el granero de Europa, el granero de la ciudad de Roma, estaba en Egipto y el del norte de África. Eran las regiones más prósperas y ricas para la agricultura. Y actualmente no lo son. Y no tiene que ver porque Europa está muy avanzada tecnológicamente, que sí afecta, pero tiene que ver porque las condiciones climáticas han cambiado. Entonces, páramos que actualmente parecen desiertos y que nunca hubo vida ahí, en algún momento hubo vida. En la descripción te voy a dejar un artículo en el que trata de argumentar un poco esto. Y aunque se le puede criticar ciertos elementos o de dónde toma ciertos datos, apunta a algo muy cierto. Y es que, por ejemplo, para el periodo de la construcción de las pirámides, la geografía de esta región era muy distinta. Había ríos distintos, bueno, no ríos distintos, pero el agua llegaba a niveles muy distintos. Podía haber bosques o por lo menos la existencia de una variedad de ecosistemas muy distinta a la que tenemos actualmente. Y sobre todo, y algo muy importante que también señala el artículo, es que incluso los escritos de los antiguos griegos ya nos estaban diciendo, las pirámides fueron construidas así. Pero no le vamos a creer a estos antiguos griegos cuando nos hablan de la construcción de las pirámides de Egipto, pero sí les vamos a creer cuando nos dicen cómo ellos hicieron el Partenón. Los argumentos van a ser y podrían ser exactamente los mismos. Es que los antiguos griegos igual y no conocían la cuerda porque la cuerda venía de China. Bueno, ¿qué tal si en Egipto, por ejemplo, en el caso de las pirámides, utilizaban, yo qué sé, el lino? Porque el lino crecía en el Cairo y el lino se puede utilizar para hacer cuerdas. Es que no había troncos cercas. Bueno, ¿qué tal si había un ecosistema diferente como demuestran los vestigios? Así podemos seguir sacando muchas cosas que al final tienen que ver con la teorización. No sabemos a ciencia cierta porque las fuentes que nos han llegado han sido pocas, han sido selectivas. Pero el problema es que la gente que cree que las pirámides fueron construidas por aliens es aún más selectivo con la información y decide catalogar toda aquella a la que no le va a dar la razón y solo va a aceptar aquella que le hace sentirse que es más inteligente que los demás. Esto es un sesgo cognitivo, es un sesgo epistémico, porque significa que no vamos a aceptar toda la información y que es aquella que sí nos da la razón y nos hace sentir más inteligentes. Y esto es bien peligroso y creo que es la principal idea que quiero dar con este video. Es bien peligroso porque nos lleva a actitudes bien racistas y de discriminación. Ya sé que va a sonar ya nos va a hablar un chavo joven de ideas en el que todo es racista, todo es discriminatorio y debemos de cambiar cómo pensamos. Sí debemos de cambiar cómo pensamos, no todo es racista, no todo es discriminación, pero hay muchas cosas en la historia que sí las son. De hecho, las nuevas vertientes en la historia hablan mucho sobre las mujeres, precisamente porque las mujeres han sido borradas durante la historia de la humanidad, aunque algunas interpretaciones que se han creado a raíz de eso son muy debatibles. Es una realidad que la mujer ha sido borrada en la historia de la humanidad. Al igual que los negros, porque si se fijan, ¿cuánto sabemos de historia de la África? Y también hay que regresar. Puede ser porque no hay tantas fuentes, pero también ha sido porque la hemos dejado de lado y hemos infravalorado su impacto en la historia global. Igual de Asia, igual de América. La historia es eurocéntrica. Esa es una realidad que no podemos negar. Y el problema de estas teorías que sí van a cuestionar, por ejemplo, cómo los mayas, cómo los aztecas hicieron las grandes obras que construyeron. Y no nos vamos a cuestionar lo mismo para los romanos o los griegos. ¿Cómo los egipcios construyeron esto? No se me hace posible que hayan sido ellos. Pero sí voy a creer que los chinos construyeron estas otras cosas. Es exactamente el mismo principio. Estamos discriminando. Y esto tiene un fundamento muy importante. Jack Collins, si recuerdo bien el nombre, el director de la revista Ancient Egypt o Egipto Antiguo de 1993 a 2006, si mal no recuerdo, él es fundador del partido neonazi. Es un nazi consagrado. Es parte de la directiva. Es parte del partido, de los fundadores del Partido Socialdemócrata, que también es nazi.
Entonces, aquí también vamos a tener ciertas explicaciones. La arqueología muchas veces y la historia se ha utilizado para argumentar teorías que tienen que ver con la completa discriminación. Ahí tenemos la raza aria de parte de los nazis de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, en la que van a estar diciendo, no, es que hay una raza aria, realmente existe. Y empiezan a argumentar que si tiene que ver con la Atlántida, que si tiene que ver con ciertos elementos que no tienen razón alguna. La explicación de las pirámides se basa en la arqueología, o se trata de basar en vestigios arqueológicos, pero olvida que para poder hacer cualquier interpretación de estos vestigios, la arqueología de verdad, como disciplina que trata de ser científica, se basa en pruebas de carbono, en pruebas químicas, en análisis que tienen que ver con muchas disciplinas, que todas esas muchas veces se basan solamente en la ciencia más pura y dura. La historia no lo hace, la historia, aquí nos podemos meter en el debate de si es ciencia o no, pero la arqueología se trata de acercar a ello mediante todas estas pruebas científicas. Y todo lo que tenemos que ver sobre la pseudoarqueología, no. Entonces, no se crean estas teorías, siempre vean los trasfondos, tengan tantito razonamiento y digan, no manches, o sea, esto está súper loco. Igual que actualmente refutamos la mayoría de las religiones, pero por alguna razón, muchas chavas de mis generaciones o más abajo aceptan los signos zodiacales como la verdad. Que es, si nos ponemos a pensar, muchas veces decimos, bueno, es que ¿de dónde nacen estas ideas? Bueno, los sesgos cognitivos. En algún punto voy a hablar mucho más a fondo de esto. Ahorita lo puedes investigar un poco en Google y vas a entender rápidamente qué son. Pero tengan cuidado con sus interpretaciones históricas. Creo que ese va a ser la conclusión de este video. Es un nuevo formato en el que voy a empezar a manejar un poco más esto a manera de blog. Obviamente siempre leo ciertos artículos, te los voy a dejar en la descripción, siempre tengo ciertas ideas. Espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.